Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos ahora en la parte de Tesoros de la Biblia con el discurso de 10 minutos que tiene el título Ante una situación de emergencia, mida bien sus pasos. Esta parte va a ser muy interesante porque efectivamente nos va a enseñar cosas las cuales nosotros debemos poner atención. ¿Como cuáles cosas? Mire. Tenga cuidado para no creerse todo lo que le dicen. Esto está basado en el Proverbios capítulo 14, versículo 15, que menciona lo siguiente. El ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Y es que esto es cierto, mire, hay situaciones las cuales nosotros no podemos evitar. Por ejemplo, nosotros no podemos evitar que sucedan situaciones que pongan en peligro nuestra vida, como son los desastres naturales, las epidemias y los conflictos violentos. De momento se desatan estas cosas y la verdad a veces no está en nuestras manos, nos agarra desaprevenidos. También podemos hacer algo con relación a esta situación. Hay cosas las cuales nosotros sí podríamos prevenir. Por ejemplo, podemos tratar de reducir los riesgos y aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir si nosotros obedecemos los toques de queda, las órdenes de evacuación y otras instrucciones que nos den las autoridades. ¿Verdad que si así lo hacemos, entonces tendremos más posibilidad de poder atender a este llamado? Porque mire, nadie está exento de que en el lugar donde uno vive ocurra algo lo cual se salga de nuestras manos. Así que seguir las instrucciones que las autoridades den siempre será importante. Por otro lado, hay emergencias que sí se pueden prever. Por ejemplo, así que si las cosas que nosotros podemos prever, hacemos bien en seguir las pautas que nos den las autoridades para ayudarnos a estar preparados. Mire, en ocasiones las autoridades, previo a que ocurra algo, en ocasiones, porque a veces nos agarra desaprevenidos, pero en ocasiones dan avisos, ¿no? Normalmente siempre dan avisos y como uno no está conectado todo el día a los medios de comunicación, a veces por eso uno no se entera. Pero las autoridades siempre dan avisos con relación a las situaciones que están ocurriendo. Así es que si seguimos las instrucciones que nos dan para que nosotros podamos resguardarnos o tener una posibilidad más alta de sobrevivir, deberíamos de hacerlo. Mire, ahora vamos a ver el siguiente punto en situaciones como estas, las cuales nosotros debemos seguir instrucciones adecuadas. Tenga cuidado para no creerse todo lo que le dicen. Mire, esto es algo bien importante. Está basado en el Proverbios capítulo 14, versículo 15, que dice lo siguiente. El ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Qué importante es esto, mis queridos hermanos, por lo siguiente. Cuando ocurren emergencias, puede que nos llegue información incorrecta o poco exacta a través de nuestros amigos, conocidos o los medios de comunicación. En vez de creernos todo lo que escuchamos, hacemos bien en prestar atención a las fuentes más confiables del gobierno y de las autoridades médicas. Y la verdad es que esto es así. Lo que pasa es que cuando ocurren cosas como estas, pues todo mundo ha escuchado algo, aunque a lo mejor esa fuente de lo que escuchó la persona pues ni siquiera sea real. Por eso valdría la pena que prestemos atención a las fuentes confiables del gobierno y por supuesto a las autoridades médicas para que ellos nos puedan dar la información
de forma más adecuada y de forma correcta. Ahora bien, mire, por un lado eso es algo bueno y nos ayudaría mucho a nosotros, pero también hay que tomar en cuenta como testigos de Jehová el siguiente punto, mire. Además, debemos seguir las instrucciones que nos den el cuerpo gobernante y las sucursales sobre las reuniones de congregación y la predicación, pues ellos hacen todo lo posible por utilizar información exacta y confiable para tomar esas decisiones. Y esto es algo correcto, hermanos. Usted recordará en la pandemia, pues mire, decimos que nos agarró desaprevenidos en el sentido de que nunca habíamos tenido una pandemia, eso está claro. Pero la realidad es que en los países donde no se originó la pandemia, ya se escuchaban noticias de que había un virus en Asia que podía llegar a todo el mundo. De hecho, en algunos países, pues cuando llegó un mes después. Así es que en realidad sí había información con relación a esto. Por supuesto, era algo que no habíamos experimentado, pero desde entonces se empezó a trabajar para que en el caso de nosotros tuviéramos nuestras reuniones y pudiéramos seguir predicando. La realidad es que la organización creó las instrucciones adecuadas y apropiadas para que todos no dejáramos de reunirnos y tuviéramos la predicación. En este caso la tuvimos por cartas y tuvimos la predicación también por teléfono como medios que se utilizaban para llegar a las personas. Y por supuesto en las reuniones pues se implementó lo del Zoom. Así es que efectivamente seguir las instrucciones adecuadas nos ayudan a que adecuadamente tengamos una solución a esta situación. Pero, pues como usted ha visto en ocasiones, personas quizás bien intencionadas, otras no, pues tienen sus puntos de vista que deberíamos de hacer. Y la realidad es que deberíamos de tener toda la información necesaria, tanto del gobierno como de nuestros hermanos en el cuerpo gobernante, pues para que nos den las instrucciones correctas. Bueno, pues si hay una emergencia, pues todos estos puntos nos pueden ayudar a tener más posibilidad de vivir. Ahora bien, mire, el tercer punto. No confíe solo en su instinto. Bueno, este es el segundo punto, de hecho. El otro tenía 2 puntos más. No confíe solo en su instinto o en lo que ya ha vivido. Esto es algo bien interesante, hermanos. Mire, está basado en el Proverbios 14:12. Dice lo siguiente. Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final lleva a la muerte. Mire, el exceso de confianza o la experiencia en una situación ocurrida en el pasado puede hacer al menos 2 cosas. 1, que no pongamos atención a las instrucciones de las autoridades. Y 2, que no pongamos atención a las instrucciones que provienen del esclavo fiel y prudente. Y así es, si bien una situación que nosotros ya hemos vivido nos da cierta experiencia de cómo manejar la situación, eso no significa que somos personas capacitadas para llevar a cabo todas las cosas de forma correcta. Debemos de tener en cuenta todas las instrucciones que da el gobierno y por supuesto como testigos de Jehová, todas las instrucciones que da el esclavo fiel y prudente. Si así lo hacemos, también vamos a tener más posibilidades de salir adelante de esta situación. Y número 3, mire, este es muy interesante. No les haga caso a quienes rechazan la guía de la organización de Jehová. De acuerdo a Proverbios 14:7, menciona lo siguiente. Mantente alejado del hombre tonto, ya que en sus labios no encontrarás conocimiento. Mire, Satanás y los que están bajo su control suelen mezclar la verdad con la mentira. Eso fue lo que hicieron los asirios, que dijeron,
medias verdades y mentiras descaradas para desanimar al pueblo de Jehová. Y hoy hay mucha desinformación, hermanos, por desgracia, las redes sociales y muchas de las fuentes de información no son correctas ni son oficiales. Y bueno, en el caso de la organización, pues incluso hay apóstatas que dicen tener información cuando en realidad eso es falso. Por eso siempre hay que tener la información adecuada de los canales apropiados. En la organización de Jehová, así como en el gobierno, hay canales que son oficiales y esos son los que debemos de seguir para tratar de salvar una situación que nos puede venir de manera imprevista. Pues ahora mire qué importante es, como se ve en la imagen, a una familia teniendo la comunicación directa, la comunicación del esclavo fiel y prudente, de tal forma que esta información es el canal oficial, no los canales los cuales personas bien o malintencionadas nos pueden decir. Así es que aprendamos una lección de esto, aprendamos la lección de que por supuesto Jehová se preocupa por nosotros, pero utiliza los medios adecuados para llegar a nosotros. Por eso, para meditar, todos aquellos que tienen la necesidad de llevar o estar al frente de una congregación como son los ancianos, sería la siguiente. Ancianos, ¿están preparados para seguir las instrucciones y confiar en Jehová cuando haya una situación de emergencia? Pues sin lugar a dudas, desde ahí vamos a empezar, ¿verdad? Desde los que llevan la delantera, para que los demás sigamos las instrucciones que nos da Jehová por medio de su organización. Pues esto es lo que tuvimos, mis queridos hermanos, con relación a este discurso de 10 minutos. Esperemos que dicha información nos ayude, por supuesto, a salir adelante. Le deseo que tenga buen día. Muy bien, muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos en esta ocasión en Busquemos Perlas para Comentar, de la semana del 19 al 25 de mayo del 2025. Bueno, pues la idea es que usted tenga un comentario para que se anime a darlo en la reunión en esta parte. Mire, para comenzar, esta parte se basa en lo que es Busquemos Perlas Escondidas, se basa en el Proverbios capítulo 14, versículo 17, y esta parte de la Biblia menciona lo siguiente: el que enseguida se enoja, actúa tontamente, pero el hombre que piensa bien las cosas es odiado. La pregunta es la siguiente: ¿en qué sentido puede ser odiado el hombre que piensa bien las cosas? Bueno, mire, de acuerdo al tomo Perspicacia volumen 1 en la página 423, tenemos la siguiente respuesta. Sin embargo, aquel que verdaderamente ejerce la capacidad de pensar también puede llegar a ser objeto de odio. Es posible que esta sea la idea expresada en el Proverbios 14:17. A menudo, las personas que no son reflexivas ven con desaprobación a quienes utilizan sus facultades mentales. Además, los que ocupan sus facultades mentales en hacer la voluntad de Dios pueden esperar que se les odie. De hecho, Jesús dijo esto al respecto: porque ustedes no son parte del mundo, sino que yo los he escogido del mundo. A causa de esto, el mundo los odia. Por supuesto, el término utilizado en el lenguaje original para capacidades de pensar en Proverbios 14:17 puede implicar también pensamientos malignos. Por lo tanto, otro significado de ese texto pudiera ser que se odia al hombre que trama el mal, y así es como lo vierten muchas traducciones.
el hombre de inicuas intrigas es odiado. Mire, qué interesante respuesta con relación a este proverbio. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y esta es: ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, mire, vamos a poner 10 para que usted pueda comentar sobre esta parte. La primera de ellas la encuentra usted en el Proverbios 14:1, que dice lo siguiente: la mujer que de verdad es sabia edifica su casa, pero la tonta la derriba con sus propias manos. Mire, usted pudiera comentar esto. La mujer tonta no duda en criticar a su marido. En cambio, la mujer sabia hace todo lo posible para que sus hijos y otras personas lo miren con respeto. Además, tiene mucho cuidado de no socavar su autoridad con críticas y discusiones constantes. ¿Y qué hay del presupuesto familiar? Bueno, la mujer imprudente derrocha los recursos que tanto trabajo cuesta obtener. En cambio, la sabia coopera con su esposo siendo ahorrativa y juiciosa y no le exige que trabaje horas extras. Pues mire qué interesante información para estos tiempos en donde efectivamente los recursos escasean. Así es que seguir este texto bíblico seguramente nos ayudará para estos tiempos complicados. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente, que es la número 2, basado en Proverbios 14:2. Esta parte menciona lo siguiente: el que anda con rectitud teme a Jehová, pero el que va por caminos torcidos lo desprecia. Podría comentar esto. El hombre recto teme al Dios verdadero y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La persona que de veras es sabia, pues reconoce que su obligación es temer al Dios verdadero y guardar sus mandamientos. Por otro lado, el tonto sigue un proceder que no está en armonía con las normas justas de Dios. Sus caminos son torcidos. Tal persona desprecia a Dios y dice en su corazón: no hay Jehová. Qué excelente perla. Ahora mire, vamos a ver la número 3, basada en el Proverbios 14:9. Menciona lo siguiente: los tontos se toman a risa la culpa, pero entre las personas rectas hay deseos de hacer las paces. Pudiera comentar lo siguiente: para los tontos los sentimientos de culpa y el remordimiento son asuntos de risa. Los necios se burlan de enmendar su camino y de buscar la paz, por lo que dañan sus relaciones en el hogar y en otros lugares. La persona recta está dispuesta a tolerar los defectos ajenos y está lista para disculparse y reparar cualquier daño cuando se ha equivocado. Debido a que busca la paz, disfruta de relaciones armoniosas y estables con sus semejantes. Pues mire qué interesante información, y ponerlo en práctica seguramente nos va a evitar muchos problemas. Ahora mire, vamos a ver la número 4 basada en el Proverbios 14:11. Menciona esta parte lo siguiente: la casa de los malvados será destruida, pero la tienda de los que son rectos prosperará. Pudiera comentar esto. Puede que el inicuo prospere en este sistema de cosas y viva en una hermosa casa, pero ¿de qué provecho le será eso cuando ya no exista? Por otro lado, la vivienda del recto tal vez sea humilde, pero según el Salmo 112:3, cosas valiosas y riquezas hay en su casa. ¿A qué se refiere con esas cosas? Bueno, cuando la sabiduría guía nuestras palabras y nuestras acciones, tenemos las riquezas y la gloria que proporciona la sabiduría. Estas incluyen una relación pacífica con Dios y con el prójimo, una sensación de bienestar y cierto grado de estabilidad. Sí,
La tienda de los rectos puede florecer incluso ahora. Muy bien, pues aquí tenemos entonces esta número 4 y pasemos ahora a la número 5, basada en el Proverbios 14:12. Menciona esta parte lo siguiente: hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final lleva a la muerte. El estudio diligente de las verdades profundas de la palabra de Dios es indispensable al fin de tener las facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Además, hay que ejercitar dichas facultades mediante el uso al aplicar los principios bíblicos. Debemos tener cuidado para que lo que a simple vista parezca ser una senda derecha no nos desvíe del camino estrecho que conduce a la vida. Pues mire qué interesante información. La número 6 hace referencia a lo siguiente, basada en Proverbios 14:13. Esta parte menciona esto: incluso entre risas el corazón puede estar sufriendo y la alegría puede acabar en tristeza. Bueno, el comentario que usted pudiera hacer es el siguiente: la risa puede enmascarar el dolor, pero no lo quita. Para todo hay un tiempo señalado, afirma la Biblia. Hay tiempo para llorar, y tiempo para reír, y tiempo de plañir, y tiempo de dar saltos. Si la depresión persiste, es necesario tomar medidas para superarla y buscar dirección diestra si hace falta. De hecho, las risas y las diversiones tienen un valor muy relativo. Por eso, advirtiendo contra el exceso y las formas indebidas de entretenimiento, Salomón aseguró: es en desconsuelo en lo que termina el regocijo. Mire, pues así es, efectivamente esto tiene mucha verdad. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la número 7, que es con base al Proverbios 14:17. Esta parte menciona esto: el que enseguida se enoja actúa tontamente, pero el hombre que piensa bien las cosas es odiado. Usted pudiera responder lo siguiente: ¿por qué el hombre de capacidades de pensar es odiado? Bueno, la expresión hebrea que se traduce capacidad de pensar puede referirse tanto al discernimiento como a un modo de pensar malicioso. Claro está, el hombre que tiene malas intenciones es odiado, pero lo mismo le ocurre al hombre de discernimiento, que utiliza sus capacidades de pensar y escoger no ser parte de este mundo. Así es que qué importante es que la persona utilice sus facultades de manera correcta. Ahora bien, vamos a la número 8, basado en el Proverbios capítulo 14, versículo 21. El que desprecia a su prójimo está pecando, pero el que les muestra compasión a los desfavorecidos es feliz. Pudiera comentar lo siguiente: debemos mostrar compasión a los que se hallan en circunstancias difíciles. ¿Cómo podemos hacerlo? Proporcionándoles los medios de este mundo para el sostén de la vida, como puede ser dinero, alimento, albergue, ropa y atención personal. Dichoso es aquel que socorre a los necesitados, pues hay más felicidad en dar que en recibir. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la número 9, que está basado en el Proverbios capítulo 14, versículo 23. Menciona lo siguiente: todo trabajo duro genera beneficios, pero quedarse solamente en palabras lleva a la miseria. Este principio es sin duda aplicable al ámbito espiritual. Cuando las personas laboran con afán en el ministerio cristiano, cosechan las recompensas de llevar a las personas a la verdad de la palabra de Dios que salva vidas. Cumplir fielmente con cualquier asignación teocrática que recibimos, eso nos produce gozo y satisfacción.
Pues bien, ahora vamos a la última, que es la número 10, basada en el Proverbios capítulo 14, versículo 30. Esta parte de la escritura menciona lo siguiente: un corazón calmado es vida para el cuerpo, pero los celos son una enfermedad que pudre los huesos. La cólera puede aumentar la presión sanguínea, causar dificultades respiratorias y tener otros efectos desfavorables. La furia puede trastornar los procesos mentales y tras esto con frecuencia viene un periodo de extrema depresión mental. La cólera también puede tener mal efecto en la salud espiritual de uno. Con razón la Biblia dice: un corazón calmado es la vida del organismo de carne. Sí, es saludable que dominemos nuestro espíritu, pero considere otras razones para obedecer ese consejo. ¿Como cuál? Como la de estar calmado. Mire qué interesante consejo. Hasta nos podemos ahorrar una enfermedad que así nos pueda venir por enojarnos. Pues mire qué interesante fueron estas perlas. Esperemos que le ayuden a usted a comentar. Por supuesto, son una base, usted le puede ampliar o mejorar o utilizarlas por completo para que pueda dar un excelente comentario. Muy bien, pues es momento de pasar a Seamos Mejores Maestros, así es que le animo a ver el siguiente video. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en la sección Seamos Mejores Maestros, ejemplo de todos los discursos. En esta ocasión, en la semana del 19 al 25 de mayo del 2025, vamos a tener 3 partes: empiece conversaciones, haga revisitas y haga discípulos. Seguramente, si usted tiene su asignación, saber estos puntos le va a ayudar a realizarlo. ¿Qué le parece si pasamos a la primera? Bueno, en el primer punto, empiece conversaciones, es de 3 minutos, predicación pública. Muéstrele lo que dice la Biblia a una persona que está preocupada por la situación económica. Usted va a estar trabajando en la lección 3 y en el punto 3 de que se trata de bondad en el folleto Una obra de amor. Va a estar trabajando en la lección 3, que es bondad, y el punto 3 habla sobre muestra empatía. Usted puede hacerlo si se pregunta lo siguiente: ¿qué cosas es probable que le preocupen? ¿Qué puede parecerle interesante o serle útil? Estas preguntas lo ayudarán a mostrarle bondad de forma sincera y natural. También escuche a la persona con atención para demostrarle que a usted le interesa lo que a ella le preocupa. Si la persona empieza a hablar de cómo se siente o le cuenta un problema, no cambie el tema. Pues bueno, vamos a ver cómo pudiera hacer esto, mire. Ay, no. Buenas tardes. ¿Está bien? ¿Puedo ayudarle en algo? Ay, perdón, creo que pensé en voz alta. Es que dicen en el trabajo los compañeros que muy probablemente cierren la fábrica donde trabajo y la declaren en bancarrota. Y pues si eso ocurre, pues me preocupa. Todos tenemos familia que dependen de nuestros sueldos. Sí, la entiendo en su preocupación. Pero ¿su jefe ya les dijo algo al respecto o usted ha visto anomalías? No, de hecho todo en el trabajo sigue igual que la semana pasada. De hecho nos pagaron normal. Bueno, quizás solo son comentarios y una falsa alarma. Pues sí, tiene razón. Y uno preocupándose por cosas que ni siquiera han ocurrido. Así es. Pero ¿sabía usted que la Biblia puede darnos consejos prácticos para cuidar nuestra economía? ¿En serio? Yo pensé que la Biblia era solo un libro religioso.
Bueno, eso piensan algunas personas, pero si tiene unos minutos, puedo mostrarle. Sí, mientras pasa el transporte, claro. Bien, mire lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 5. ¿Me puede ayudar a leerlo? Claro, esta parte dice, con toda seguridad, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. En cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza. Gracias. Así que esto quiere decir que sería bueno hacer un presupuesto. Esto le ayudará a no gastar más de lo que gana. Primero, escriba cuánto dinero piensa que ganará en un mes. Después, haga una lista con los gastos que suele tener en un mes y analice con cuidado en qué gasta su dinero. Además, reduzca sus gastos. Si no es necesario, no gaste en cosas como electrodomésticos y ropa. Antes de comprar algo, pregúntese, ¿de verdad lo necesito? ¿Puedo pagarlo? Esto puede ayudarle a cuidar mejor su economía. ¿Qué opina? Pues nada mal. A veces eso que me dice es lo que menos hacemos, pero no estaría mal que lo pusiera en práctica, y más en estos tiempos difíciles. ¿Le gustaría saber otros consejos más? Sí, esto suena muy interesante. Pues mire, le invito a visitar este sitio de internet, es JWORG, y en el buscador ponga cómo cuidar nuestra economía y verá las prácticas sugerencias que da la Biblia. Sí, gracias, ahorita lo voy a hacer antes de que se me olvide. Pero mire, ya viene mi transporte, la dejo y que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Pues mire, aquí tenemos esta parte, claro, es una sugerencia, es una base para que usted pueda dar su asignación y por supuesto si le sirve gran parte de este material, que lo pueda utilizar, ¿verdad? Para que usted lo pueda acomodar de tal forma que le sea más fácil dar su asignación. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es haga revisitas 4 minutos, de casa en casa. En una visita anterior la persona mostró interés sobre un tema. Ofrézcale una revista que hable de ese tema. Y usted va a estar trabajando en la lección 9 y el punto 4 de una obra de amor. Ahora bien, mire, la lección 9 es empatía y el punto 4 dice lo siguiente. Piense en la persona, recuerde lo que han hablado y pregúntese, ¿por qué necesita conocer la verdad? ¿Cómo mejoraría su vida ahora y en el futuro si estudiara la Biblia? Bueno, pues si tenemos en cuenta esto, podemos decir esta presentación de la siguiente forma. Buenos días, señora Carmen. Soy la señora Juanita. La vez pasada hablamos acerca de la oración y quedé en traerle una revista que habla sobre el tema. ¿Lo recuerda? Sí, la recuerdo. Y me acuerdo que, entre otras cosas, le mencioné que, como que en ciertas ocasiones, Dios no nos escucha. Claro, mire, la revista que traigo tiene el tema ¿Sirve de algo orar? Y en uno de sus subtítulos es ¿por qué no contesta Dios todas las oraciones? Es lo que le digo, que Dios no siempre contesta las oraciones. Sí, aunque el punto es ¿por qué? Mire, ayúdeme a leer esta parte de la revista. Claro, no podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones si le pedimos cosas que sabemos que no le gustan. Por ejemplo, imagine que alguien va a jugar por dinero y le pide a Dios que le dé buena suerte. ¿Responderá Jehová esas oraciones cuando ha dejado claro que no quiere que seamos ambiciosos ni creamos en la suerte? Entonces, ¿qué debemos hacer para que Dios nos escuche? Bueno, para que Dios nos responda, debemos asegurarnos de que nuestras oraciones están de acuerdo con lo que Él nos dice en la Biblia. ¿No le parece? Sí, definitivamente hay cosas que Dios no nos va a contestar. Pero mire,
Adicionalmente, la revista tiene, entre otros, el subtítulo, ¿Cómo debemos orar para que Dios nos escuche? ¿Le parece si le dejo la revista y lee este subtítulo? Y por supuesto, la próxima vez que venga, me dice qué le pareció la información. Claro, pero la próxima venga en la tarde. Así tengo más tiempo para conversar sin prisa. Mire, pues ahí tenemos esta segunda parte. Bueno, esperemos que le pueda ayudar. Está muy interesante de cómo puede hacer la revisita y cómo puede usted colocarle una revista que hable sobre el tema que hablaron. Ahora bien, vamos a pasar a la tercera. Esta es Haga discípulos, 5 minutos. Anime a su estudiante a leer la Biblia todos los días y muéstrele cómo conseguirlo. En esta ocasión va a tratar de trabajar en el folleto Maestros, sea mejores lectores y maestros, en la lección 19 que tiene el título Llegar al corazón. En resumen, ayude a sus oyentes a amar lo que aprende y póngalo en práctica. Y hay 3 puntos que usted puede trabajar, mire. Uno de ellos es ayude a sus oyentes a hacerse un autoexamen. Después, fomente la motivación correcta y después dirija la atención a Jehová. Bueno, quizás en alguno de estos puntos usted puede trabajar, pero está claro que para llegar al corazón, y si usted analiza estos 3 puntos que usted lo está viendo en pantalla, es hacer preguntas retóricas y que la persona puede expresar sus sentimientos. Bueno, ¿qué le parece si mostramos cómo podemos hacer esta parte? Pues aquí concluye la lección de nuestro estudio para el día de hoy. ¿Qué te pareció? Pues muy ilustrativo, me pareció reflexivo y con textos bíblicos que no me sabía y que aplican bien para la lección. La verdad me pregunto, ¿algún día sabré todos esos textos y aplicarlos tan bien como la información? Pues piensa en esto. ¿Has visto cómo algunas personas se saben de memoria muchas canciones? De hecho, se saben canciones que se compusieron antes de que ellos hubieran nacido. ¿Te has preguntado cómo le hacen? Pues definitivamente porque la escuchan muchas veces. Por supuesto, pero si escucharas una canción muchas veces y el contenido de esta no te agradara o no le encontrara sentido, ¿te acordarías de ella? Pues no creo. Quizás algunas partes, pero sería difícil acordarme. Pues lo mismo sucede con la Biblia. Para que te acuerdes de un pasaje bíblico, hay que leer la Biblia diario, reflexionar en su contenido, en cómo me aplica o le aplica a alguien dicha información. Si le encuentras sentido a lo que lees, la posibilidad de que te acuerdes del pasaje es más probable que te acuerdes, y para eso hay que mantenerse ocupado en estas cosas. Pues eso es cierto. Cuando una canción se relaciona con algunas de nuestras situaciones diarias, se nos graban, no se nos graban su contenido. Pues entonces, cada que leas algo, piensa en cómo te aplica dicha información o cómo ésta puede ayudar a los demás. Ok, sí, hermano. Le agradezco la explicación y la voy a poner en práctica. Muy bien, pues entonces vamos a hacer la oración final. Pues mire, aquí tiene esta información, es la tercera y pues aquí terminan las 3 partes. Esperemos que a usted le pueda ayudar realmente para que le pueda sacar provecho a esta información. Y por supuesto, una vez que ya vimos esta parte, vamos a pasar a nuestra vida cristiana, que también nos va a ayudar de muchas maneras. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte.
Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos en esta ocasión en la parte de nuestra vida cristiana. Vamos a tener el análisis que está viendo usted en pantalla, que es: esté preparado para una situación de emergencia. Es un análisis con el auditorio. Mire, esta parte es muy interesante. De acuerdo a la información que vimos en el discurso de 10 minutos, siempre cuando hay emergencias hay que estar prevenidos, pero prevenidos en muchos sentidos. En este caso, en el sentido de la información, de quién proviene la información, de quién vamos a obtener esta información y de quién no. Así es que, qué importante información. Mire, si hay alguna sugerencia de la sucursal o del cuerpo de ancianos, hay que mencionarla, si es que la hubiera, ¿verdad? Alguna sugerencia con relación a este aspecto. Ahora bien, como estamos viviendo en los últimos tiempos, no nos extraña que los problemas sigan aumentando. Con frecuencia el pueblo de Jehová recibe instrucciones que nos pueden salvar la vida ante una emergencia. Si somos obedientes y nos preparamos ahora tanto física como espiritualmente, es más probable que sobrevivamos cuando ocurra algo así. Así es que lo primero que nos está diciendo este párrafo es que nosotros tenemos que ser obedientes a las instrucciones que se nos den. Eso es importante, hermanos. A veces por desesperación las personas no lo hacen. Y esperemos que nosotros no nos pase lo mismo, que sigamos las instrucciones que nos da Jehová. Bueno, mire, una primera instrucción es lo siguiente: prepárese espiritualmente. Tenga la costumbre de leer la Biblia y tener su estudio personal. Hágase más hábil en predicar de diferentes maneras. No tenga miedo si temporalmente no puede estar junto a los hermanos de la congregación. Recuerde que nuestro Dios Jehová y Jesucristo siempre estarán a su lado. Y esto es bien importante porque y si nos llegan a separar y entonces usted ya no está con los hermanos de la congregación o con los ancianos, ¿qué es lo que usted va a hacer? Por eso dice ahí que hay que estar bien preparados espiritualmente para que usted esté fuerte y en ese momento usted pueda salir adelante. Ahora bien, mire, también esté preparado físicamente. Además de las mochilas de emergencia, en cada hogar debería almacenarse una cantidad razonable de comida, agua, medicinas y otros artículos, por si la familia tuviera que quedarse en casa durante algún tiempo. Sí, esto, si usted recordará, ya hemos tenido información de tener la mochila de emergencia y por supuesto tener los víveres necesarios, porque realmente pues no los vamos a comprar en el momento en que esté la situación. Hay granos que se pueden almacenar por mucho tiempo, hermanos, entonces hay que tener en cuenta esto para que no nos agarre desaprevenida la situación. Mire cómo es que en la imagen se ve a esta familia creando estas provisiones, creando unas lámparas, teniendo lo necesario con las instrucciones para que nosotros podamos estar en ese momento los días que fueren necesarios para salir adelante, ¿verdad? Bajo esta situación. Ahora bien, mire, vamos a ver un video que tiene el título ¿Está usted preparado para una emergencia? Y después se van a hacer unas preguntas. Bueno, una vez que se vea el video en la congregación, la pregunta es la siguiente: ¿cómo nos puede ayudar Jehová durante una emergencia? Mire, aquí hay varios puntos que usted puede comentar con relación a esta pregunta. Número 1. Antes de que ocurran esta situación de una emergencia, antes de que ocurra, nos da videos como estos, el que se acabó de analizar en la reunión, en los cuales se nos dan sugerencias e instrucciones. Eso siempre es importante. Siga las sugerencias, siga las instrucciones y le aseguro que va a tener más oportunidad de salir adelante. Número 2. Nos da su Espíritu Santo para que podamos recordar pasajes de la Biblia que nos puedan tranquilizar, porque en momentos como estos a veces la gente
pues obviamente está intranquila, ¿verdad? Está en una situación de shock que no lo puede creer. Así es que es importante que mantenga la calma y que estos pasajes bíblicos pues nos puedan ayudar para salir adelante. Número 3. Contamos con hermanos que se preocupan por nosotros como los ancianos de congregación. Así que Jehová siempre está al tanto de sus siervos fieles. Y así es. Mire, nuestros hermanos ancianos, que son los que están encargados en las congregaciones de ver la parte espiritual de los hermanos que componen la congregación, si bien también son seres humanos imperfectos y que también tienen miedo, pero evidentemente son las personas que van a estar al tanto de usted, seguramente por teléfono o seguramente va a ir a darle una visita para ver si usted está bien. Va a preguntar incluso si usted sale a algún albergue o fuera de su casa, va a preguntar incluso por usted en dónde está. El asunto es que van a vigilarla. No crea que está sola. Muy bien. Ahora bien, mire, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cosas podemos hacer para prepararnos? Bueno, mire, aquí nosotros podemos, con base al video, ver estos puntos. En el video pudimos ver 3 cosas esenciales que podemos hacer para prepararnos. La primera de ellas es fortalecernos espiritualmente mediante orar y en la adoración en familia analizar cuáles son los desastres ante los cuales debemos estar preparados. Y qué importante es este punto, hermanos. Mire, eso nosotros lo podemos hacer. Si usted está dentro de la organización de Jehová, orar, fortalecernos, tener un estudio personal, siempre nos va a ayudar en situaciones como esas. Por desgracia, a veces cuando pasan esas situaciones, pues ni siquiera nos acordamos de un texto bíblico en donde nosotros encontremos consuelo en él. Y entonces, pues por eso queremos ver a nuestra contraparte, que es un ser humano, un anciano, un ministerial, para que él nos brinde esas palabras, que por supuesto es su obligación, es la forma en que él nos ayuda, bueno, que Jehová nos ayuda por medio de ellos. Pero mire, usted pudiera, si es que ellos no lo hacen, usted pudiera estar preparado. Eso usted lo puede tener desde ahorita. Porque no sabemos qué desastre nos puede ocurrir. Mire, tan solo en temporadas de lluvia, en terremotos, en un volcán cerca, en una pandemia, hay muchas situaciones en las cuales nos pueden llevar a esto. Por lo tanto, le pedimos que usted esté siempre fortalecida espiritualmente. Ahora bien, número 2, tener nuestra mochila de emergencia. Con un botiquín, agua embotellada, alimento, alimentos no perecederos, una Biblia y un poco de dinero, así como artículos básicos. Esto nos pueden ayudar precisamente a tener esta mochila de emergencia para que por lo menos en las primeras 24 a 48 horas nosotros podamos salir adelante en lo que quizás busquemos algunos alimentos de más o, por supuesto, pues vengan al rescate algunas autoridades que nos den instrucciones o la propia organización. Pero si usted no tiene esa mochila de emergencia, en esas horas vitales que son las primeras cuando ocurre la situación, le va a ser muy complicado salir adelante de esto. Por eso, qué importante es tener esta mochila de emergencia para situaciones como estas. Ahora bien, mire, vamos a la número 3. Tener actualizados nuestros datos de contacto con los ancianos y nuestro capitán de grupo. Así si llega a haber una emergencia podrán saber dónde estamos y cómo estamos. Mire, qué importante es este punto. Por supuesto se tiene que tener una lista de todos los miembros de la congregación, así como su dirección y sus teléfonos. Eso se tiene que hacer y no es de ahorita. Eso ya se ha venido manejando desde años anteriores. Pero si no se ha hecho, hay que tenerla. Y si usted no ha dado su número de contacto reciente, délo. Mire, sabemos que los teléfonos celulares son muy cambiantes.
A veces hasta los números se cambian constantemente. Pero si usted no le avisa a su anciano de su congregación que ya ha cambiado de número de teléfono, cuando pase esta situación ni siquiera la va a poder localizar. Si usted se cambió de dirección también, hágaselo saber. Todas estas cosas son vitales e importantes porque cuando ocurre una situación y nos separan del grupo, pues tienen cómo localizarnos con el número de teléfono. Pero si eso ha cambiado y usted no ha dado la información, pues va a ser muy complicado que eso suceda. Por eso, actualice todos los datos de contacto que tenga para que cuando ocurra esa situación, pues se pueda hacer algo. Ahora mire la número 3. ¿De qué formas podemos ayudar a las víctimas? Bueno, mire, aquí las podemos ayudar de muchas maneras. Una que está al alcance de todos es que podemos orar por nuestros hermanos que viven un desastre. Y mire que a veces nosotros como que descartamos esa opción, como que no vemos que ayude. Pero mire, si usted hace una oración por los hermanos que están pasando por situaciones complicadas, muy seguramente le va a ayudar. La Biblia menciona eso cuando dice que la oración del justo Jehová la escucha. Así es que haga una oración y eso lo puede hacer usted de forma personal. Número 2, mediante nuestras donaciones a la obra mundial. Bueno, si tenemos los recursos para poder hacer una donación, sería importante porque de ahí se toman recursos para cuando ocurren emergencias como estas. Así es que no echen saco roto, que todo esto lo podemos hacer antes. Pero si por alguna razón en el trayecto en el que está la situación, todavía usted puede estar localmente y todavía se pueden recoger donaciones, hágalo, porque eso va a ayudar a los hermanos como cuando sucedió en la pandemia. Las donaciones se seguían haciendo o se juntaron y hasta que ya se solicitaron para entregarlas, ayuda en demasía a situaciones como estas. También mire, como punto número 3, podemos llenar una solicitud, el formulario A2, que nos pueden proporcionar los ancianos para cuando ocurra un desastre y los hermanos de la sucursal sabrán que nos hemos hecho disponibles, porque en situaciones como estas, pues a veces uno no sabe, se necesita la ayuda física de hermanos que no les pasó nada y que se ayude para los que sí les pasó. Entonces siempre esto es importante. Hay que llenar el formulario A2 y usted está claro en las posibilidades de ayudar cuando hay un desastre, puede hacer esto. Además, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 4, buscan no solo sus propios intereses, sino también lo de los demás. Así es que efectivamente así es. Podemos ofrecer nuestros hogares para los hermanos que se han quedado sin hogar. También podemos compartir nuestros alimentos y cuando sea seguro podemos ayudar en las preparaciones de sus hogares. Así es que así es, queridos hermanos, en las reparaciones. Imagínense un temblor. Y eso ya pasó en diversos países en donde se ven afectadas las casas de los hermanos, entonces se necesita personal que vaya y ayude en la reparación de dichos lugares. Si lo hacemos así, entonces demostraremos que estamos preparados para ayudarlos y seamos, por supuesto, amables y bondadosos. Ahora, puede preguntarse lo siguiente. En las últimas situaciones de emergencia, ¿qué he aprendido sobre cómo estar bien preparado y la importancia de estarlo? Bueno, pues si nos hacemos este tipo de preguntas, estaremos más capacitados para poder ayudar a los hermanos que estén en emergencia. Sin lugar a dudas, esta semana que nos dieron estos temas en relación a cómo estar preparados, nos puede ayudar en demasía, porque créamelo, las situaciones violentas en cuanto a la naturaleza o las situaciones violentas en cuanto a los países que puedan desarrollar o desencadenar un atentado o una guerra, por supuesto están a la orden del día. Por eso, estar preparado nos ayuda más a tener la posibilidad de estar bien. ¡Qué excelente información!
Pues bien, es momento de pasar a la siguiente, que es el estudio bíblico de congregación. Así es que le invito a ver el siguiente video. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión estamos en la parte del estudio bíblico de congregación. Vamos a estar analizando el subtítulo Una bondad extraordinaria. Está basada en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 1 a 10. Y aquí vamos a estar analizando de entrada del párrafo 18 al 20. Tenemos al finalizar del estudio un recuadro, el cual nos va a ayudar para reforzar la idea de qué es la isla de Malta. Es muy interesante porque fue el lugar donde, pues, el apóstol Pablo, en el naufragio que tuvieron, llegaron a ese lugar y experimentaron cosas muy interesantes. Muy bien, pues mire, lo que es la lectura es lo siguiente. Son muy cortas en esta ocasión, son muy pequeñitas, pero dice así, mire. Resulta que estaban en una isla llamada Malta, al sur de Cilicia. Cuando los habitantes vieron llegar a los náufragos empapados y temblando, los trataron con una bondad extraordinaria. Estaba lloviendo y hacía frío, así que encendieron un fuego para que se calentaran. Y entonces ocurrió un milagro. Como Pablo quería ayudarles, juntó unas cuantas ramas, las echó en el fuego. De repente salió una víbora venenosa, lo mordió en la mano y se la quedó agarrada. La gente allí pensó que había sido un castigo divino. El relato añade que se quedaron esperando a que él se hinchara. Según una obra de consulta, la expresión griega, que aquí se traduce como se hinchara, es un término médico y es lógico que Lucas lo usara porque él era médico. El caso es que Pablo se sacudió la serpiente y no le pasó nada. Muy bien, mire, ahora la pregunta de estos 3 párrafos es lo siguiente. ¿Cómo demostró la gente de Malta una bondad extraordinaria y qué milagro ocurrió? Bueno, el hecho es que ellos, cuando naufragaron, llegaron a esta isla de Malta y entonces los habitantes vieron llegar a los náufragos empapados y temblando, y ellos lo que hicieron fue que hicieron una fogata, encendieron el fuego, ya que estaba lloviendo y hacía frío. Así es que fue algo bueno lo que hicieron, fue amoroso de su parte el ver que las personas tenían esta situación y que ellos hayan prendido fuego para calentarse. De hecho, ahí menciona la siguiente pregunta, que ¿qué fue y qué milagro ocurrió? Bueno, como usted puede ver en el párrafo 19, dice que el apóstol Pablo trató de agarrar unas ramas para ayudar a que el fuego se hiciera. Y entonces dice que una víbora venenosa lo mordió en la mano. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al principio pensaron que era un castigo divino. Y mire, ahí hay una nota y dice lo siguiente. La gente de Malta conocía ese tipo de serpientes. Eso demuestra que en aquella época había víboras en la isla, aunque ahora ya no hay. Tal vez desaparecieron porque su hábitat fue cambiando con los siglos o porque la población humana se fue extendiendo y acabó exterminándolas. Muy bien, ese es el fin de la nota. Y entonces dice el versículo 20 que se quedaron esperando a que él se hinchara. Dice que ese era un término médico.
en relación cuando se pica una víbora a una persona. Sin embargo, dice el mismo párrafo 20 al final, que en el caso de Pablo, es que Pablo se sacudió la serpiente y no le pasó nada. Así es que ellos presenciaron ese milagro, pues era una serpiente venenosa, seguramente iba a ocurrir un proceso e incluso pudiera llegar a ser la muerte del apóstol. Sin embargo, dice que efectivamente no sucedió nada. Ahora bien, mire, vamos a pasar a lo que es el párrafo 21. En aquella región vivía Publio, un hombre rico que tenía unos terrenos. Es posible que fuera el funcionario romano con más autoridad en Malta. Lucas lo llama el hombre más importante de la isla, que es exactamente el mismo título que aparece en dos inscripciones encontradas en la isla. Publio fue muy hospitalario con Pablo y sus compañeros, y los tuvo durante 3 días en su casa. Sin embargo, su padre estaba enfermo. De nuevo, Lucas utiliza el término médico exacto para explicar lo que tenía. Estaba postrado en cama con fiebre y disentería. Pablo utiliza una oración, puso las manos sobre él y lo sanó. La gente se quedó tan impresionada que le empezó a llevar a otros enfermos para que los curara. También les llevaron regalos a él y a sus compañeros y les dieron todo lo necesario para lo que les quedaba de viaje. Ahora mire, vamos a hacer las preguntas de este párrafo 21, que son dos, el inciso A y el B. En el caso del inciso A menciona qué expresiones de esta parte del relato son buenos ejemplos de la exactitud. Mire, el primero que vemos ahí en sombra verde fue que el papá de Publio estaba enfermo. Y pues uno podría decir, el relato dice que tal persona estuvo enferma en términos generales. Sin embargo, dice exactamente cuál fue el asunto. El asunto es que era disentería. Es algo interesante y ese término hace entender que esa expresión solamente un médico la puede tener. Otra expresión es que se dice que era el hombre más importante de la isla. Este título aparece en dos inscripciones encontradas en la isla, en el caso o refiriéndose a Publio. Así es que efectivamente este relato es verídico con relación a las expresiones que se utilizan. Dice el B, ¿qué milagro hizo Pablo y cómo reaccionó la gente de Malta? Bueno, como usted puede verlo en la parte de azul subrayada, dice que él curó al papá de Publio, dijo una oración, puso sus manos sobre la persona y lo curó. Así que la reacción de las personas, pues obviamente era de asombro, y entonces empezaron a traerles más personas que estuvieran enfermas para que Pablo los pudiera curar. Así es que la gente se quedó impresionada por esta situación. Muy bien, ahora mire, vamos a pasar a lo que es el párrafo 22. La narración que acabamos de pasar sobre esta parte del viaje es muy exacta. De hecho, un especialista elogió así este relato de Lucas. Se destaca por ser uno de los pasajes más gráficos y descriptivos de la Biblia. Aporta detalles tan exactos sobre la navegación en el siglo I y las condiciones climáticas en el Mediterráneo oriental que tiene que haberse basado en algún diario. Puede que el propio Lucas tomara esas notas durante el viaje. Si fue así, en la siguiente parte del viaje también tuvo mucho sobre qué escribir. Ahora bien, ¿qué pasaría con Pablo cuando llegaran por fin a Roma? Veámoslo
en el próximo capítulo. Muy bien, dice la pregunta del párrafo 22, el inciso A. ¿Cómo elogió un especialista el relato de Lucas sobre el viaje a Roma? Bueno, ahí lo puede ver usted subrayado de morado. Este se destaca por ser uno de los pasajes más gráficos y descriptivos de la Biblia. De hecho, aporta detalles tan exactos sobre la navegación del siglo I y las condiciones climáticas del Mediterráneo Oriental que tiene que haberse basado en algún diario, es decir, una persona que vivió esa experiencia y que lo escribió. Y puede ser que el propio Lucas tomara esas notas durante el viaje. Qué interesante entonces es ver cómo es que se quedó escrito. Dice el inciso B, ¿qué veremos en el próximo capítulo? Bueno, se va a ver más sobre el viaje que hizo Pablo hacia Roma. En la siguiente parte del viaje también tuvo mucho sobre qué escribir Lucas. Ahora bien, ¿qué pasaría con Pablo cuando llegara por fin a Roma? Bueno, pues eso se va a ver en la próxima semana. Ahora bien, mire, usted recordará que en el párrafo número 19, el 18, dice el punto que ellos llegaron del naufragio a esta isla de Malta. El punto es, ¿qué es la isla de Malta? Mire, vamos a ver el recuadro que menciona sobre eso. ¿Qué isla era Malta? Bueno, hay diferentes opiniones sobre qué isla era la Malta en la que naufragó Pablo. Algunos dicen que es una isla que está frente a la costa occidental de Grecia, junto a la isla de Corfú. Otros piensan que, como el nombre griego que se usa en Hechos es Melit, la isla debe ser Millet, llamada en latín Melit Illirica, situada en el mar Adriático frente a la costa de Croacia. Otra opción es que sea la actual isla de Malta. Claro, es cierto que Hechos 27:27 menciona el mar de Adria, pero en tiempos de Pablo ese mar abarcaba un área más grande que el actual mar Adriático, pues incluía el mar Jónico, las aguas del este de Sicilia y las del oeste de Creta. Así que la actual Malta se encontraba dentro del mar de Adria. Entonces, ¿cuál es? Pues bien, el barco donde viajaba Pablo fue arrastrado hacia el sur, desde Nido hasta más abajo de Creta. Teniendo en cuenta los vientos de la tormenta, es muy poco probable que el barco luego girara y subiera tan al norte que llegara a Millet o a la isla próxima de Corfú. Lo más lógico es que el barco fuera tan o más hacia el oeste y naufragara en la actual isla de Malta al sur de Sicilia. Bueno, pues ahí tenemos entonces el recuadro en relación a cuál isla se refería y por qué se refería a esta, ¿verdad? Es importante tener estos datos para que pues uno se pueda ubicar y efectivamente saber de cuáles. A veces las personas leen hechos históricos y se pudieran encontrar información como esta, pues entonces ya saben que en realidad se trataba de la isla de Malta, al sur de Sicilia. Así es que qué interesante es este recuadro. Y esto es lo que tenemos, hermanos, en el estudio bíblico de congregación en esta ocasión. Esperemos que la próxima semana podamos iniciar otro capítulo, que es el 27, con relación a el viaje que Pablo hizo hacia Roma. Bueno, pues yo le deseo que tenga una buena tarde